¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Sin Medias Tintas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, varias cosas. Uno, que estamos estrenando también esta nueva escenografía. Ustedes la pudieron ver en Perú Decide 2016 en toda su extensión. Y esplendor. Y esplendor, efectivamente, durante muchísimas horas. Así que todos los programas noticiosos se trabajan aquí en Latina, en este escenario que la verdad da gusto trabajar. Pero vamos a empezar hablando de algo que ha sido tremendo, terrible en el Ecuador, ¿no? Muy lamentable. El sismo de 7.8 grados en la escala de Richter hasta el momento. Se ha mencionado que hay 238 muertos. Se ha sentido en el norte del Perú, se ha sentido en el sur colombiano, ha sido muy fuerte. Varios peruanos me han escrito, me han conversado por WhatsApp, etcétera. La destrucción, se ha sentido muy... Las imágenes, la información que hemos venido dando, todo nos señala que hay no solamente muertos, sino hay más de 1.500 heridos. Y lo que estaba pidiendo el gobierno ecuatoriano son rescatistas. Ya han enviado a los bomberos del Perú un grupo de gente que está trasladándose a Ecuador precisamente porque tiene un grupo especializado de rescatistas, y también el gobierno peruano está enviando una fuerza de élite para poder ayudar a los hermanos ecuatorianos. En todo y fuerza, Ecuador. Mucha fuerza. Tenemos que seguir en la coyuntura electoral y estamos esta noche con Pedro Pablo Kuczynski, que según todas luces la tiene complicada. No solamente la tiene complicada frente a la adversaria, que es Keiko Fujimori, sino frente a lo que sería pues un parlamento con mayoría absoluta. Mayoría absoluta, ¿no? Fujimorista, Mayoría sobre simple. 70, ¿no? Pedro Pablo, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Bueno, antes que todo, mis condolencias al Ecuador. Tenemos que ayudar, tenemos que pensar en las terribles cosas que han pasado ahí y el peligro que sufrimos nosotros, porque estamos en un cinturón telúrico cinturón de fuego. Igual, ¿no? Claro, que puede ocurrir en cualquier momento. Tenemos que estar preparados. Cada cuadra del Perú debe tener un capitán con su radio, debe haber depósitos de agua, frazadas. En fin, este gobierno ha tratado de enfrentarse, pero yo creo que hay que hacer todavía más. Bueno, mucho más. Estamos seguros que habría muchísimos problemas, no solamente por el territorio, sino porque no estamos suficientemente preparados. Se han hecho esfuerzos, pero no los suficientes. Ahora, yo sé que la tengo dura, pero dura. no hay que ser pesimista. Yo creo que las cosas... ¿En qué basas su optimismo? Yo baso mi optimismo en que yo creo que nos está yendo bien, no nos hemos apresurado, tampoco hemos hecho alianzas, es cierto. Yo creo que al final eso nos va a ayudar, pero sí hablamos con mucha gente y lo que estamos tratando de hacer es presentar nuestras ideas, nuestro programa, cómo vamos a gobernar. Ahora, claro, si hay una mayoría tan grande en el Congreso, no es fácil pasar legislación. ¿Buscar a Santos no fue apresurado? Mira, fue un gesto, como yo conversé con él en el debate, él se cayó a un hueco que había allí, etcétera. Y fue un acto de cortesía. Y él no lo tomó así, ¿no? Un poco un desaire de parte de él, ¿no? No importa. Oye, si vas a estar 5 años ahí, tienes que aprender. Pero usted ha sentido entonces que la izquierda... sentir ¿Usted golpes, cree esta teoría de que la izquierda es el gran elector y que de alguna manera... No, yo creo que los grandes electores son la mayoría de los peruanos que quieren tener trabajo. Hoy estuve en Independencia, la gente quiere tener agua, los bomberos que se acaban de ir al Ecuador, en San Juan del Lurigancho, donde estuvo Nancy, mi esposa, esta mañana, el único camión que funcionaba ya no funciona. 1.200.000 habitantes. ¿No? Ahora, ayudarlos. efectivamente en el Perú se ha demostrado históricamente que no hay líderes con endose. Probablemente los fujimoristas endosen el apellido por alguna razón, porque efectivamente lo premian, digamos, en términos de votos. Pero la izquierda, por ejemplo, ha levantado una bandera, ha dicho que Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski son más o menos lo mismo, ¿no? Y no sé si a usted le convendría, acercarse a la izquierda, porque eso también puede espantar el otro voto. No, está bien. El conservador, el que siempre lo ha acompañado. Nos vamos a acercar a todos. ¿Cómo? Porque ese es el... Simplemente hablándoles por este medio que han visto en este lindo
recinto y en otro recinto más. Yo creo que hay que hablarle a todo el mundo, hay que estar en las redes. Pero es que hablar, negociar, pactar, hay un montón de cosas que la gente Hasta puede hoja percibir, de ruta ¿no? se habla que le Claro. van a pedir. Ya, no, pero no vamos a hacer hoja de ruta. Descartado. Nuestro plan está bien claro. Yo creo que hay que ir a un montón de sitios, hay que hablar con la gente. Yo creo que una elección es una mezcla de varios medios. Televisivo, sin duda muy importante para la gente mayor de 40, 45 años. De 15 a 35, las redes, ¿no? Y en la sierra, la Amazonía, hay que ir. Pero ese es el continente, el contenido. ¿Cómo se va a manejar? Porque por un lado, usted no puede ser muy antifujimorista, porque si llega al poder va a necesitar de ellos. Va a tener que gobernar Va a con tener que ellos. gobernar con ellos, pero también va a tener que atacar a Keiko por el lado del fujimorismo para ganarse el voto pues, de la gente que tiene el anti. Entonces, ¿cómo va a dosificar Bueno, ese hay que mensaje? navegar. ¿Con qué bandera? No, con la bandera de la sensatez, ¿no? Y en el Semana Económica que salió ayer, Sí. hay un erizo grande color naranja y al lado hay un pequeño erizo todo así harapiento con los 3 colores de PPK. Y la tapa dice que cómo va a ser PPK, precisamente eso. Todos nos ¿no? preguntamos eso, porque en realidad también hay que reconocer que más allá del apellido Fujimori, lo cierto es que Keiko Fujimori ha estado durante 5 años haciendo una campaña. Yo Y ahorita también. ya está, digamos, en En el norte del Paita, país, Soriana, ¿sí? al día siguiente encabezando Bueno, mítines. está en Máncora hoy, ¿no? Claro. Sí, está Qué muy linda playa, ¿no? No sé si se está bañando o No, no. está en pero- Sullana, en Paita y en Talata. Pero lo cierto es que es un, digamos, para ella es una recompensa de un trabajo de muchísimos años. Aquí lo que tendría que ocurrir para voltearle la torta es que todos los que no votaron por Keiko voten en masa por Pedro Pablo Kuczynski. Y eso no necesariamente sucede porque el elector peruano es complejo, ¿no? No, usted necesita 30 más, ella solo 12. Está bien, pero a mí yo no le tengo miedo a eso. Yo creo que tenemos un muy buen chance de llegar. ¿Por qué? Porque nuestro antivoto es bajísimo. Ya. O sea, van a apostar al antifujimorismo. Vamos a apostar a la sensatez, pero los que en todas las focus, encuestas que hemos hecho, el antivoto de PPK, dependiendo cómo se mide, es bajísimo. Hemos hecho encuestas nacionales. O sea, del usted 2000. podría ser amigo de todos, digamos. Yo creo que tienes que ser amigo de todos, pero no puedes ser el pata de todos tampoco. ¿Cómo o sea, evita ¿no? que le suceda como le pasó a Vargas Llosa el año 90 o a Lourdes Flores si lo estigmatizan como el candidato de los ricos? Que también le funcionó a Fujimori padre con Vargas Llosa o a Alan García con Lourdes Flores. No, eso es una cosa que dicen ahí, pero que podemos demostrar claramente que no fue Ahora- así. Y cuando yo fui ministro de Economía de Alejandro Toledo, logré manejarme bien con todos los grupos. 535 distritos 567 distritos han votado por Keiko Fujimori. 9 distritos han votado por Pedro Pablo Kuczynski. Ya, pero en el Perú en este momento no tenemos el voto por circunscripción electoral. Yo creo que lo ¿Qué le deberíamos ofrece de tener. diferente usted a los peruanos como Yo alternativa? le ofrezco primero, yo no soy parte de una familia que gobierna cada X años. Yo soy una persona completamente independiente. ¿Cómo los llama ustedes? ¿Una dinastía o qué? Bueno, eso es lo que dicen los periódicos. No, por eso ¿no? se lo pregunto. No, pero está el padre, está la hija, está el hijo, que va a ser probablemente presidente del Congreso. Ha dicho que no, Que no le interesa ese cargo. Pero ellos tienen la mayoría. No, la en Junta el Congreso. Preparatoria, pues para la Junta Preparatoria. Es para la no. Junta Preparatoria. Sí. Bueno, en todo caso. Por el número de Lo votos que ha obtenidos. dicho hoy día Vargas Llosa en un artículo Sí, que está en la República. que está en la el República, país. que se llama Gris. Hora Sí, Gris. Hora Gris. Hora gris. ¿No? Hora Gris. Y vamos a un párrafo quisiera, hemos sacado dentro de este artículo de Vargas Llosa para ver lo que dice es lo siguiente. Dice, la primera, hija del dictador que cumple 25 años de cárcel por los crímenes y robos que cometió durante los 10 años en que gobernó el Perú, constituiría una legitimación de aquella dictadura corrupta y sanguinaria
y un retorno al populismo, a la división enconada y a la violencia social de los que el país había comenzado a salir y se recuperó la democracia en el año 2000. Son palabras sumamente duras que usted, digamos, coincide, endosa. Absolutamente. Y después, si uno sigue leyendo el artículo... Habla de que salga a la calle, que hay una manifestación democrática. Explica que, por ejemplo, los terroristas no es como dicen que los agarró, etcétera. Que no acabó con el terrorismo. terrorismo. Entonces lo que le van a sacar en cara a usted es que le van a decir, pero oiga, usted apoyó a esta chica hace 5 años en la candidatura. El último mes de la elección del 2011, pero porque teníamos a Chávez dominando América Latina a punta de meterse el Perú al bolsillo. Pero le van a decir, usted está suscribiendo esto que es tan duro. Pero ¿qué cosa es peor? Yo le pregunto a usted, no a mí. No, ya. Yo no soy el interrogado. ¿Y cómo recibe? Le van a decir eso. A propósito de todo este tema, ¿cómo recibe un tuit justamente de Kenji Fujimori, que, digamos, más allá de que le guste o no le gusta a la gente, ha sido el más votado, y dijo lo siguiente: mi tío Kuczynski siempre habló maravillas de mi padre y de Keiko, incluso en reuniones privadas, pero comprendo ¿sí? que ahora se disfrace, ¿no?, de anti-Keiko. No tengo recuerdo de esas reuniones privadas. Yo creo que él puede decir lo que quiere. Y no le decía tío. Pero no es así. tío. No. Es lo mismo que la carta que supuestamente yo firmé, que luego se usó en Panamá. Mentira, es fraguada. Ah, sí, esa carta es falsa. Sí, falsa. La que lleva el membrete y para Pardo. Porque no está numerada. La PCM ha estado haciendo una investigación y la conclusión preliminar es que es falsa. Es una primicia, falsificada. Sí, claro. Es una carta falsificada. ¿Usted ve diferencia entre Keiko Fujimori y su padre en un eventual gobierno de ella? Yo creo que es un poquito la misma familia. Claro que ella es otra generación, ¿no? Pero... O sea, ¿no ve diferencias? No veo mucha diferencia. ¿Qué va a pasar con el padre? Porque evidentemente con 72, 73, no sé cuántos curules tiene. Sí. Todavía están observadas algunas, pero por lo menos 70, 71 tienen, ¿no? Llegase a la presidencia, me imagino que habría presiones del bloque. Una de las presiones que tendría el bloque mayoritario, me imagino que es la liberación del padre. ¿Cómo se va a manejar eso? Yo creo que hay que manejarlo siguiendo la institucionalidad, ¿no? Si el Congreso saca una ley que la gente de determinada edad que está enferma puede cumplir su pena en su casa, habrá que ver si se firma o no, pero yo he dicho que yo la firmaría. No la observaría. Pero todo eso hay que reflexionar un poco, porque ahora hay una movida para ir al Tribunal Constitucional y decir que todo el proceso es nulo. Por eso la congresista Chacón habló de salir por la puerta ancha, ¿no? Grande. Eso lamentablemente pues no corresponde a la verdad, ¿no? Ahora, si fuera usted elegido en la próxima ronda, ¿tendría que cogobernar con Keiko Fujimori o con su partido político? O sea, le ofrecería, digamos, ¿cuál es? Después de una encarnizada polarización, porque esto va a generarse en una situación determinada. Yo no he polarizado nada, yo he dicho algunas cosas que me parecen verdad, que las acaba de decir Mario Vargas Llosa en su columna en El País y la República. Pero Mario Vargas Llosa es el archienemigo de ellos. Es archienemigo, bueno, yo soy no arch, pero tampoco soy tan amigo, ¿no? Pero entonces... Tendríamos que es un adversario más que un archienemigo. Bueno, en este momento estamos en el ring de box, los dos, ¿no? Yo entré raspando, ella entró volando, pero no se ha acabado la película. Por eso le pregunto, porque ese escenario se puede dar, es decir, se puede dar que usted gane esta segunda vuelta y tendría, no sé, si ofrecerle, ¿qué? El premierato, el manejo del gobierno, porque de otra manera... Yo no voy a ofrecer el manejo del gobierno. Lo que yo voy a hacer, si llego a la presidencia de la República, es crear un consenso nacional sobre cuáles son las cosas básicas que hay que hacer. Y yo estoy seguro que la señora Fujimori estará de acuerdo en varias de esas cosas. ¿Y eso pasa por ofrecerle carteras al fujimorismo, ministerios? Yo creo que las carteras, no vamos a repartir las carteras antes de
de entrar a la tienda. Claro, ¿no? pero una cosa es capitalizar, por ejemplo, los errores, los defectos que pueda tener un adversario político, y otra es molerlo a palos. Entonces, cuando Yo uno no se soy- muele a palos, al final Yo no difícilmente soy- se levanta. No, yo no soy demoledor a palos ni eso. Esto es una pelea de box con sus reglas, vamos a seguir las reglas. La izquierda ha exigido que usted le pida disculpas a los Andes porque dice que alguna vez dijo que por falta de oxígeno no pensaban bien y que los ha llamado resentidos. No, yo no los he llamado resentidos. Yo he dicho el otro día que mucha gente en la Amazonía y la sierra está frustrada con el Perú porque el gobierno los tiene abandonados. ¿Y lo del oxígeno? No, lo del oxígeno es un cuentazo en una conferencia en la Cancillería donde había un traductor. ¿No? ¿Cree que Verónica Mendoza ya olvidó lo de la perra vida y las frases ofensivas? Espero que sí, fue un error mío y yo le pedí disculpas. ¿Qué posibilidades tienen, digamos, de llegar a acuerdos y en qué materias con ese sector, digamos, de la izquierda del país? Yo creo que ese sector lo que está buscando en términos programáticos es que el agro, que es donde está la pobreza en el Perú, se combata esa pobreza, se les dé ayuda técnica, crédito, en fin, todas las cosas que hay en un buen programa de ayuda campesina. Eso es uno. Dos, quieren que la minería sea más responsable. Algunos quieren parar las grandes minas, pero yo creo que con un diálogo, con un consenso... ¿Con un grupo tan antiminero como ¿Qué Tierra y proyecto Libertad? cree que podría Bueno, salir no en todos, conversación? Pero no todos son de Tierra y Libertad. Es la membresía la tenía Tierra y Libertad en realidad. El grupo Sembrar de Verónica es muy pequeño. Ya, pero tenemos que ver pues mina por mina dónde estamos. Yo creo que Cocachacra, por ejemplo, o sea, Tía María, con la represa de Paltiture, la ampliación de la base regada del río Tambo. Porque ellos han ganado en las zonas mineras, ojo, en Sí, gran claro. parte de ellas. Sí, pero hay zonas donde hay minas, el norte de Cajamarca, donde no hay problemas. Algunas minas tienen graves problemas y otras no. Hay dos, digamos, puntos de polarización, sí, muy grandes con el tema de la izquierda que tienen que ver con, por ejemplo, la política laboral y la política económica, ¿no? ¿Cómo se podría buscar, digamos, un La encuentro, un política, acercamiento en ese nosotros sentido? no hemos propuesto nada en la política laboral, salvo... ¿Usted no cree que se debe flexibilizar la política laboral? Yo creo que lo que hay que hacer es simplemente ver el hecho de que la mayoría del empleo en el Perú lo dan pequeñas empresas que son la mayoría de ellas informales. Tenemos que formalizarlas, hacer que sea fácil ser formal, que la SUNAT sea más amigable, les bajamos los impuestos. Pero usted Y tuvo eso un es una desencuentro con política ellos, laboral pero mucho usted más... tuvo un desencuentro con ellos por el tema de la ley Pulpín, ¿se acuerda? Que ellos se opusieron Bueno, eso fue una mala completamente. interpretación de lo que era la ley. A mí me parecía objetable que a los 24 años te cambien de régimen. Esto debe ser como es en Europa, en Estados Unidos. Tú entras a trabajar a cualquier sitio, te deducen tu seguro social, se va acumulando tu pensión y de repente te vas a otro trabajo y sigue tu seguro social. No tiene por qué ser 24, 25, 28 ¿Qué piensa años. usted del tema de las AFP, que ya por insistencia se aprobó en este Congreso, entraría en vigencia, pero Pedro Cateriano, me imagino que en un acuerdo con el presidente Humala, ha dicho que esto se puede ir hasta el Tribunal Constitucional, porque es una medida inconstitucional? ¿Qué cree usted? Yo no soy abogado constitucionalista. Esta medida lo que hace es que el porcentaje alto de gente que llega a la edad de jubilación, su plata la tiende a poner en una renta vitalicia de una compañía de seguros. En vez de ponerlo en una renta vitalicia, lo van a poner en su bolsillo. Ya. ¿No? ¿Cree que acaba con el sistema privado de pensiones? No, para Porque nada. dicen que pasa de ser un sistema pensionario a un sistema de ahorro compulsivo, porque al final la mayor parte de gente va a sacar su Pero dinero. ahora es un sistema compulsivo. No, ahora, pero es pensionario, porque tengan una pensión. ya, Lo otro no. claro.
yo creo que al final lo que tenemos que hacer es otra cosa completamente. Y es... ¿Qué es lo que tienen que hacer? Digamos, lo ya está que aprobado. tenemos que hacer es facilitar que todo el mundo pueda ahorrar para una pensión, un porcentaje de su sueldo. Ya. ¿Ya? Y que Eso se ya lo existe. puede Pero confiar a cualquier gestor de fondos registrado en la superintendencia. O sea, abrir de pensiones. completamente el mercado. Ya se Creo acaba que se sean puede solamente abrir las... el mercado a jugadores aprobados, ¿no? Que no van a ser... claves. No, Claro. tienen que ser bancos, cajas, fondos de pensiones y la O comisión... sea, abrir la competencia para todo el Así mundo. es, la comisión que hoy es 3%, 1,5% de comisión de gestión, 1,5% de seguro, baja a 0,3%. Miremos en Estados Unidos BlackRock, Vanguard, que son los 0,7 grandes. al año te cobran. Es 0,03. 0,7 al año, sí, bien bajo. ¿Le incomoda que lo mencionen como el candidato de Nadine, que Nadine lo prefiere a usted sobre Keiko y que va a mover Ahora, todo? por descarte- Qué bien que me quieran a la señora primera dama, a la cual he saludado 3 Pero veces. son personajes en mi vida. Vargallosa, Nadine, que generan muchas antipatías. A ver, ¿Cree no, que esas bueno, sumas, que hay restan. sumas que tampoco le van a... Tampoco estamos abrazados ni nada. Ellos pueden decir lo que quieran. Yo no voy a rechazar a nadie, pero también yo me cuido porque todo el mundo sabe que yo soy bien independiente. Bien independiente. O sea, las investigaciones sobre todo esto de Nadine, Ollanta, el caso de las libretas, todo va a seguir normalmente bajo su Eso gobierno. va a seguir institucionalmente a través de las instituciones. ¿Cuál es su percepción política sobre todo lo que ha salido en el tema de agendas respecto a Nadine? Yo no le pido un juicio, digamos, Penal, penal, ¿no? No. Ni jurídico, Bueno, pero sí una percepción política. Esto no es bueno, ¿no? Obvio. Pero también tenemos que ver que en el Perú se acusa a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. O sea, Ecoteva, esto, lo otro. Ahora, ¿se ha demostrado que Toledo robó los 4 millones de dólares? No. No, pero aparece una casa con una mansión de la nada, tampoco eso. Pero tiene que él ha generar dado sospechas, conferencias pues. que le rendían $100,000. Me por sorprende que conferencia. defienda se coma el pleito de No, Toledo en yo estos no voy a comer el momentos. pleito de Toledo. Pero es lo que está haciendo. No. Ahora, es verdad Pero que... hay muchas acusaciones que terminan en nada. Sí, pero Toledo primero dijo que la plata era el holocausto, que había una serie de contradicciones. No, salió es cierto o sea, que todo él, lo de Toledo es él no tremendo, lo manejó bien, pero también dicen de un congresista mío que tiene una mansión en Cieneguilla. Bueno, yo estaba en la casa al lado, miré por la tapia, una casita normal, que te la compras tú. Ahora, o usted tú. sabe que las percepciones en la vida política, en la vida, Sí, claro. se pueden convertir en realidades, ¿no? Claro. Y a veces también usted se ha enfrentado a situaciones complejas. Por ejemplo, en el tema de Panama Papers había una carta recomendando a un amigo. Completamente falsificada la carta. Falsificada. Es Ya eso está, falsificada. porque al principio no estaba tan está seguro, ¿no? comprobado al 100%, porque yo he pedido a la PCM que averigüe. La opinión preliminar es que nunca hubo esa carta. Nunca hubo Pero esa usted carta. recuerda que al principio ni siquiera, o sea, dudó sobre el tema, porque incluso habló de un amigo. Sí, el señor Pardo yo lo Correcto, conozco. por eso. Después, Los mesones. Bardo Mesones, después se ha demostrado que... Es completamente falsa esa carta, no está numerada, Ok. no hay ninguna... ningún apunte en la mesa de partes, ok. no hay nada, es una falsificación burda y total. No, Reforma electoral urge, que gane quien gane. Por ejemplo, estamos comentando fuera de cámara, la cifra repartidora, ¿usted cree que ya debe ser eliminada? Yo creo que este sistema de voto proporcional, pero con voto preferencial, es nefasto. Pues los militares pusieron el año 62, ¿no? La cifra Sí. repartidora. Claro. Eso no es bueno. a través del Congreso y su grupo, digamos, parlamentario, podría proponer eso, aunque claro, todo ¿Usted va a qué quiere? depender de que... Distritos Es uninominales. una reforma constitucional. Hay que tener distritos uninominales. Entonces, cada distrito va a tener su congresista. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Que el Congreso va a representar mucho más que ahora a las localidades.
la gente de Cora Cora, con la cual estuve hace un rato, se va a sentir más representada. ¿Voto obligatorio? Hoy son parte de una lista. ¿Voto obligatorio o voluntario? Yo creo que el voto obligatorio se debe mantener, porque si es voluntario pasa lo que ha pasado en Colombia. En la última elección en Colombia, el presidente de la República, amigo mío, fue electo con el 23% de los votos. Claro, y eso no es representativo. Una última pregunta de mi parte. Si en una palabra tuviera que diferenciarse de Keiko Fujimori, ¿cuál sería esa palabra? Democracia. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muy gentil por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa en Sin Medias Tintas, ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Sin Medias Tintas, ya están nuestros invitados. Acaba de llegar la última de nuestras invitadas, que estaba previsto también, pero vamos a ir presentándoles a cada uno porque tenemos que hablar del Congreso, no hay otra manera de hablar de este momento y de esta coyuntura sin hablar del Congreso. Además nos hemos sentado estratégicamente a Mulder con Pitocho y a Galarreta con Indira. Pero déjame ser Hasta formal. salgan las parejas Vamos a bailar. empezar por la dama, ¿no? Mercedes Arauz, de Peruanos por el Muchísimas Cambio, gracias. Mauricio Mulder, de Lapra. Algunos malos dirían de lo que queda, pero bienvenido. El saldo. Muera el roto que sabe. Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, que dicen que ha renacido. Y Luis Galarreta, que va a ser parte de un Congreso pintado de naranja, aparentemente. Y está ya por entrar Indira Wilca, del Frente Amplio, que debe haber tenido algún problema con el transporte. Cora pero Cabana, ¿no? Está por llegar. Empecemos con lo que hoy día hemos conocido todos, y es la encuesta de Ipsos que ha preparado para América Televisión. Y tenemos la última fotografía. Todo el mundo dice, Aldo, que la segunda vuelta es Otro partido. otro partido, son otras variables, se juega de manera distinta. Entonces, ¿con qué empezamos? Empezamos precisamente con la ficha técnica, para cumplir con la ley, es de Ipsos. Y tiene que ver con lo siguiente: se ha hecho una muestra de 1.822 personas, la representatividad es 83.3%, urbano y rural en el Perú, margen de error más o menos 2.3%, y ha sido entre el 13 y el 15 de abril. Partimos por esto, que es la foto, ¿no? Entonces, vamos al resultado. ¿Qué cosa dice el resultado? Y es el siguiente. Pedro Pablo Kuczynski eventualmente ganaría esta segunda vuelta con 44%, según Ipsos. Keiko Fujimori se ha quedado en 40%, según Ipsos. Blanco Viciado 10%, no precisa 6%. Ahí Esa es la estamos. foto. Muy bien. Luis empezamos Galarreta, ¿no? Que rompa. Con Luis Galarreta. Rompa. Bueno, Hola, Indira, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien, llegaste a tiempo. Muy bien. Luis. bueno, buenas noches. Nosotros desde que salió la primera encuesta siempre lo hemos tomado con la absoluta prudencia, como corresponde tomar las encuestas. Ahora, no voy a dejar de comentar que me parece un poco, digamos, raro en esta primera encuesta, porque todavía faltan bastante, que el candidato que se queda en San Isidro, el candidato que recibe apoyo de Gana Perú, sobre todo, que Goyo Santos le tira la puerta en la cara, haya subido pues 23 puntos, pero en una semana, ¿no? Y es más, ya ni siquiera esperaron a que el grupo de la señora Verónica Mendoza haga su conclave, ya se pasó todo el mundo a... Yo creo que recién empieza que tomarla Pero con... tu candidata se quedó congelada en el 40. Sí, no hemos subido nada, o sea, no hemos hecho ningún gesto político, nada, cero. Ha subido 0.3%, pero bueno, es una primera, digamos, yo lo voy a tomar con la prudencia que corresponde. Yo primero pensé que la encuesta la habían hecho en San Isidro, pero Hay algo que entiendo está que es claro. a nivel nacional, ¿no es cierto? Hay algo que está claro. En la partida, el antivoto contra Keiko Fujimori es mucho más alto que el que podría tener Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, ha sido alto en la primera vuelta, siempre había un antivoto, todos los candidatos tienen antivoto y nosotros nos hemos enfrentado en la campaña anterior también con antivoto, y en eso nosotros sabemos que vamos a trabajar. Lo hemos dicho, yo siento que los electores de las diferentes otras opciones, al margen ya de esta encuesta, porque esta es una primera foto, van a ver en Keiko Fujimori y en el Plan Perú una cercanía bastante importante en relación a las expectativas que tienen diferentes ciudadanos en nuestra ciudad. Vamos a Porque tienes entrar el ahí. antivoto al costadito, ¿eh? Ahí al costadito. Digamos, está una Indira. cosa es la dirigencia, ¿no? Que aprovecho que está Indira, quien saludo y saluda a todos. Yo lamento que la señora Mendoza hasta ahora no haya tenido el gesto democrático de saludar a Pedro Pablo ni a Keiko Fujimori por haber pasado la segunda vuelta, hasta el día de hoy.
simplemente ha dicho acá no, ni al otro tampoco. Yo creo que el gesto democrático te marca el camino, cuál va a ser tu actitud en los Y próximos lo cortés años, quita ¿no? lo valiente, ¿no? Por supuesto, yo creo que no Bueno, quitaba nada. eso, vamos ¿no? a empezar por acá, porque también Mercedes Arauz tiene algo que decir respecto a esta primera foto, porque a ustedes, digamos, es una foto bonita para ustedes. Sí, agradecemos la voluntad que manifiestan los consultados de presentarnos como su primera opción. Creemos, sin embargo, hay que tomarlo con prudencia también porque es una primera foto, hay que trabajar muchísimo en estas próximas semanas para mostrar nuestro mensaje, que es lo más importante. O sea, nosotros sí tenemos un mensaje que es, para empezar, democrático, ¿no? No tiene una historia de comportamientos antidemocráticos, no tenemos un historial con problemas de corrupción y sí vamos a trabajar profundamente en el desarrollo económico de nuestro país, en trabajar en el agro para recuperarlo, en trabajar profundamente en la articulación y en la generación de un sentido más de unidad y gobernabilidad del país. Pero hubo ¿no? al inicio, digamos, hubo de arranque algunos gestos que pueden parecer errores desde el punto de vista político, ¿no? Este guiño a Goyo Santos, que le dio la oportunidad a Santos a, digamos, desairar un comentario del mismo Pedro Pablo Kuczynski. Por otro lado, habíamos comentado con Aldo que aquí no hay capacidad, digamos, de endose. No, y absoluto. Quizá un Pedro Pablo Kuczynski, digamos, eventualmente en una relación vinculante en términos políticos con la izquierda, se vería bien La raro. única vez que se vio fue el año 56 con Ayala Torres. No hay Bueno, endoso en el Perú. nosotros en realidad no estamos detrás de las alianzas, ni mucho menos. No hemos planteado en ningún momento, Pero pareciera. Pedro Pablo en ningún momento ha planteado alianzas. Dice La que no va a respuesta- firmar una hoja de ruta. Tampoco, porque nosotros tenemos un plan de gobierno. O sea, nosotros tenemos un plan de gobierno que podemos encontrar similitudes con las inquietudes que otros partidos hayan tenido, por supuesto. Y ahí vamos a tratar de demostrarles que podemos ser el aliado adecuado para pasar en ese momento. Pero nosotros tenemos un plan de gobierno. Y en segundo lugar, o sea, la pregunta fue, ¿y usted conversaría con el señor Goyo Santos? Y él dijo, Lo voy a ir a bueno, visitar, eventualmente lo visitaría, inclusive. A Cajamarca. Cometió un error, obviamente, ahí se equivocó. Pero todo lo demás era como una eventualidad, no era una cosa de ese propósito, no es un comportamiento estratégico. Nosotros no hemos buscado ni estamos buscando alianzas. Lo que sí queremos es que el votante escuche nuestras propuestas y sepa que sí, tenemos cosas que van a satisfacer esas necesidades, porque lamentablemente en el periodo anterior de estas elecciones, en la primera vuelta, lamentablemente ha sido muy difícil trasladar el tema de las propuestas concretas que Ok. se tienen, ¿no? A ver, Mauricio, ¿cómo ves la situación Mónica. política con una mayoría absoluta de, digamos, del partido Fuerza Sí, porque Popular? el problema de ellos es que si ganan, van a tener que lidiar. Están hablando hasta de 73 en un momento. Bueno, ¿Cómo van a mira, hacer así con sean eso? 70 o 71, lo que fuere, pero es una mayoría que no se había Aplastante. visto en los últimos, En, no el, sé, en el Congreso 15 el o 20 número años. sin duda es importante, las cosas se deciden por votos. Pero la calidad también, ¿ah? O sea, frente a tu comentario de que lo que quede no, pero lo que quedamos, quedamos y quedamos bien. ¿eh? Te ha O dolido, sea, te ha dolido. calidad es calidad. Bueno, verdad que con Pero más allá de eso, La prueba está en 47 miembros del nacionalismo muertos y nosotros seguimos acá. Y pelearon contra nosotros, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, el escenario de tantos congresistas de un solo partido es bien peligroso, porque la tentación de mandar, imponer y decir aquí se hace lo que nosotros decimos es muy grande. Y la capacidad de ceder frente a estas circunstancias, es decir, para evitar eso, es bien difícil, porque Sí, lo hemos visto hasta con Becerril, Coelá para el año 85. ya lo Claro. escuchamos a Becerril diciendo, no, el mandato hemos no es, vivido pa- con no el es pactar. fujimorismo Dijo también. Coelá para el Entonces, fujimorismo, ¿no? eso va a generar una situación de conflicto que va a depender del fujimorismo, independientemente si ganan o pierden, porque si ganan van a tener demasiado y evidentemente la oposición va a poder hacer muy poco, ¿Usted pero va va a a haber una respaldar polarización a en las una de calles. las partes o...? No sé, no creo. Esas son cosas que Bueno, las ustedes veremos están en en su un momento. lío interno más grande, ¿no? Porque Digamos. posiblemente dentro de los partidos son los que tienen más capacidad en 12. con Sí, la pero no, militancia. nosotros no, yo no creo que vayamos a tomar una posición. Yo sí tomaría una posición, ¿Cuál no la sería? puedo adelantar todavía porque mañana recién vamos a tener una primera reunión. Y además estas cosas es mejor que sea un poco más colectiva que individual, pero como tú has dicho, no suma. Ya ha habido una alianza entre el fujimorismo y PPK en la elección anterior, ¿no? Y no ha sumado porque perdió. O sea, Keiko quedó segunda, PPK quedó tercero, PPK fue a un mitin de Keiko a decir que iba a votar por ella y ganó un Mala. Pero dice, Entonces, lo que ha dicho Pedro Pablo y ha sustentado, digamos, como argumento, es que en ese momento el fenómeno Chávez
podía entrar a través del alma de Humala. Había que poner el hombro. Entonces pues. ahora con mayor tranquilidad, mucha gente va a dejar de votar o no ir o Ya. votar en blanco. Así que ¿Va a crecer mucho el voto en blanco, Vitocho? ¿Perdón? ¿Va a crecer mucho el voto en blanco? Ah, ¿Qué dice el voto blanco? O sea, ¿qué está diciendo yo- el a voto ver, viciado? Yo creo que las circunstancias son bien complicadas para los partidos que hemos participado hasta la primera vuelta. El voto en blanco puede crecer. Que Lo favorece veo- al que va primero, ¿no? ¿Perdón? Favorece al que va primero. Claro que sí. Claro, el voto en blanco en realidad no favorece a los que votan en El blanco. blanco y viciado, favorece al que va primero. Así es. Es decir, el voto válido lo ayuda, ¿no? Ayuda a subir. Es lo que está pasando ahora. Como ha habido mucha confusión, también está llegando con 27 y 28% en el Parlamento, están llegando a un 54% de la Asamblea. O sea, el voto en blanco y el viciado está favoreciendo hoy día la cifra repartidora y que tienen más congresistas. Pero yo veo que el tema es muy complicado. Además, durante la campaña se han abierto muchas heridas, se ha usado mucho la diatriba, a veces el insulto, a veces el golpe bajo, en fin, y todo eso evidentemente no Pero en esta cicatriza. segunda vuelta la cosa también se pinta polarizada. Hasta el día de hoy no, pero evidentemente podría ser, podría ser. Lo cierto es que ya Keiko está trabajando en el campo y Kuczynski sigue... ¿Y qué van a hacer Kuczynski ustedes? viajaba a Arequipa. Ya. Perdón, Sí, hemos sí, estado sí, en perdón. Arequipa, hoy día hemos estado Ahora, en Independencia. ¿Ustedes qué van a hacer como Acción Popular? Eso tiene que decirlo el partido. Nosotros somos gente que depende un poco de la decisión política que tome el partido. Yo creo que el partido tiene que tomar una decisión en los Bien. próximos días. Pero de momento vamos a esperar. Víctor vamos a Andrés, esperar. ¿qué nos queda claro? Tú has sido sumamente crítico con Pedro Pablo Kuczynski, también con Keiko Fujimori. Sí, bastante, sí. Sí, Estás con en ambos. con ambos. Estás en un dilema Sí. tremendo en términos personales Sí, o partidarios. sí, la verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, yo personalmente creo, el partido tiene que decidirlo, yo voy a respetar lo que diga mi partido, pero yo creo que lo que habría que hacer es dejar en libertad a la gente que votó por nosotros Y para si, que y tome si- y decisión. si te dejaran Ahora- en libertad, ahora, ¿qué harías? Bueno, eso es algo que no lo puedo decir en este momento, pero lo que sí puedo decirte es lo siguiente, que nosotros tenemos 1.200.000, 1.300.000 votos. Solamente hay 200.000 inscritos. Sobre ellos podemos tener un tipo de influencia, Ok. pero no podemos tener influencia sobre el millón restante porque es gente que se ha sumado a la causa, pero que no es militante, ¿no? Bueno, aquí la mayoría tiene, digamos, experiencia política, pero Indira Wilka es por primera vez que entra al Congreso de la República, prácticamente ya es una virtual congresista. Ojo, ha sido regidora con Villarán, ¿ah? Sí, Sí tiene sus horas de pero vuelo. para el Congreso, digamos, las horas de vuelo no son tan amplias. Pero a mí me imagino esta foto. Uno de los más votados sería Kenji Fujimori, estaría en la Junta Preparatoria, Manuel Dagmer, el mayor, y tú, la menor. Ese, digamos, podría ser el trío que maneje la Junta Preparatoria. Todo indica que va a ser así, efectivamente. Así Y, que digamos, es una foto compleja, es una Villanueva, foto como va a estar planteado el país. ¿Es César Villanueva o Manuel Dahmer? parece que Dahmer. Dahmer, ¿no? Es Sí, un poco sí, mayor. Bueno, ¿no? esa foto compleja, como yo lo he dicho antes, más que las individualidades, lo que sí nos parece una preocupación es la mayoría aplastante que tiene el fujimorismo actualmente en este Congreso y la posibilidad de que efectivamente usen esta mayoría para imponer determinadas posiciones, ¿no? Eso sí nos parece preocupante. Pero, ¿cómo lograr la viabilidad, digamos, democrática, planteado así el Congreso como está? Mira, yo creo que aquí es importante el rol de fiscalización, de vigilancia que vamos a tener las bancadas en minoría y sobre todo la sociedad. O sea, no olvidemos que tenemos una sociedad cada vez más vigilante, cada vez más activa en su rol, además de apreciación en relación al fujimorismo. Yo creo que eso va a ser fundamental y que no sientan que el hecho de haber tenido una votación alta les da carta libre para hacer, creo que cosas que vayan en contra de la dinámica de la democracia. A ver, una pregunta. ¿Existe alguna posibilidad, por remota que sea, de tener algún entendimiento en algún punto de encuentro con la bancada mayoritaria El o menú no? de la cafetería. Nosotros hemos dicho claramente que así es, cualquier cosa que implique un diálogo con otros miembros del Parlamento va a ser sobre la base de puntos muy claros. O sea, no se trata acá de
tomarnos en la foto juntos, ni llegar a acuerdos bajo la mesa, ni hacer No, gobierno con nadie. pero digamos, ustedes... Pero sí hemos planteado que Me nosotros imagino que tenemos- reforma electoral podrán tenemos sentarse un a mandato conversar. clarísimo de la gente, eso no lo vamos a modificar, ni lo vamos a dejar de ¿Cuál lado. es el mandato que tienen ustedes según...? Luchar por puntos muy claros que permitan avanzar en cambios profundos. Verónica y nosotros como equipo hemos presentado hace unos días unos primeros 4 puntos que quisiéramos que se debatan, o sea que además ¿Cuáles? tienen que... El tema de reforma político-electoral, que nos parece ¿Cuál es fundamental. la otra? La lucha por la igualdad, por ejemplo, también es un tema Consejo central. Nacional de Magistratura también están hablando. Todo el tema de lucha No, contra yo la creo que corrupción. todos están en eso de acuerdo. Mira, yo creo que sí. Efectivamente, discursivamente muchos han hablado de los temas de forma similar, pero nos parece que del dicho al hecho, como se dice, hay mucho camino todavía. Entonces, vamos a estar atentos. Nosotros vamos a plantear las propuestas que sean necesarias. Y si este Congreso está a la altura, efectivamente tendría que debatirse y discutirse puntos urgentes como el tema de la reforma electoral. No podemos llegar nuevamente al final de la legislatura para recién intentar hacer reformas, para esperar los últimos años y tener nuevamente un desorden como lo que hemos tenido ahora, ¿no? Claro, ha dicho, digamos, Verónica Mendoza, a la izquierda, Mercedes, que bueno, no es un aval la posibilidad de votar por Pedro Pablo Kuczynski, pero tienen claro que van a ir en contra del voto fujimorista. Es decir, izquierda, aunque no sean 12 votos, de alguna manera ese es el discurso que tienen, ¿no? Pero Mira, ¿qué puntos de encuentro pueden tener? Mira, por ejemplo, yo sí creo muy valioso propuestas que tienen, además de lo que acaba de mencionar Indira. Básicamente hay algunos temas muy fuertes que compartimos, que están ligados al tema de corrupción. El de muerte civil, que está en nuestro plan, y una cosa que nosotros recogeríamos de ellos, que es buenísimo, que es el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que para nosotros son muy valiosos. Que está vinculado a la muerte civil, pues. Que está vinculado a la muerte civil, claro, pero eso es también la continuidad, no solamente que tú dejes de... La muerte civil significa, una vez juzgado, no vas a repetir el plato, porque ha pasado que eliges a un candidato a la municipalidad X o al gobierno regional X, voy a mencionar en general, y este señor sale reelecto y otra vez vuelve a cometer el delito. Pero la imprescriptibilidad, ya no me salió. Imprescriptibilidad sería más bien un tema de no dejar de, si tú no fuiste juzgado, te pueden seguir buscando. O sea, no queda el tema listo ahí suelto. Te pueden juzgar. Ahora, ¿no? pero O sea, que ustedes creo- pueden jugar al mal menor, ¿no? Con la izquierda. Porque, por ejemplo, yo leo ahora a Claudia Cisneros, leo a Carlos Bedoya, Paola Dinegro, que creo que es la otra columnista, los tres diciendo que van a votar por PPK. Sí, pero digamos, otra vez vuelvo a decir, es el tema de lo que están buscando en concreto. O sea, si son algunas medidas concretas como el tema del agro, que hay que desarrollarlo, nosotros estamos completamente comprometidos con Hasta un agro. Leva nos insinúa en su Imagínate. columna. Hasta Leva Pero nos la diría. verdad es para nosotros lo valioso está en que lo programático también se puede resolver dialogando. Entonces, ese es el espacio en el que queremos movernos. O sea, tenemos la misma voluntad, igual que lo ha tenido el Grupo de Acción Popular, de masificar el gas. Hagamos un programa completo de masificación del gas, que es muy importante y tenemos que trabajar en esa línea. Y alineado a eso podemos conversar de cómo ver, mejoramos todo el tema de los contratos, ya no solamente específicamente el del gas, sino tener un mecanismo para mejorar y tener mejor control de los contratos que tenemos en el exterior. Pueden cortar la mecha también. Con gusto. No quisiera cortarle a No, una ustedes dama son de dos una Pero se puede hermanos decir un par de cosas de lo que ha dicho. A mí A me ver. parece que ya en el Congreso ya se aprobó la ley de la muerte civil ya. No sé si vayan a ampliar un poco las cosas, me parece que hay una confusión ahí. Y me parece haber percibido otra confusión en el señor Kuczynski cuando propone de que las penas en el Perú sean aumentativas. Y eso ya se modificó también en el año 2006. Acumulativas. Aumentativas, en el sentido de que van todas, van se acumulan sumándose, y ¿no? se aumentan. O Además, sea, lo nadie que se llama vive concurso real de además, delitos. nadie vive 200 Ya años, está, ¿no? ya está. Sí, Nadie pero vive. sí, pero en el Perú existe la acumulación hasta 35 años. Claro, porque si no vas como las tablas y de está en el AFP a artículo 110. 50. O sea que Claro, pero el no es programa de tampoco seguridad medular, es ¿no? más completo que eso, ¿no? O sea, No, pero nuestro tengo la programa impresión de que implica... están viendo las cosas epidérmicamente y no de fondo. No, pero el plan de seguridad es mucho más amplio que eso. Nosotros tenemos un tema de realmente dotar a la policía y a las comisarías primero, ampliar el número de comisarías y segundo, tener un montón de comisarías bien servidas, con buenas máquinas, con servicio completo, tener un sistema de inteligencia de la policía que hoy día está muy debilitada y fortalecerla. Y eso estuvo en el plan, de hecho, ese paso yo recuerdo en un gabinete de ministros, cuando yo era parte del gobierno de Labra, que se planteó el tema de reforzar la inteligencia. No se logró por problemas de presupuesto, Pero creo que eso coincide pero en todos, ¿no? todos queremos aumentar la O sea, inteligencia no hay de la ninguna policía. ninguna Por eso discrepancia mismo. en ese sentido. Por Sí, eso pero mismo, ¿sabes creo. cuál va a ser el problema? Y ¿Cuál? eso también lo va a decidir quien gobierne, porque si la ley de presupuesto que se va a aprobar va a ser lo primero que se va a aprobar, porque se empieza a discutir en agosto, septiembre, ya se está discutiendo.
con 71 votos, si son oposición, no hay ley de presupuesto. Por Y eso, si son eso, gobierno, no hay discusión posible. O sea Acá, que, al acá lo final- primero que tenemos que saber cuál sería la agenda parlamentaria de, de arranque, digamos, de ¿no? Fuerza Popular, porque de otra manera no podríamos estar pensando ¿Quién va a en- presidir el Congreso? Yo pensé que no ¿Cómo sabía. van a- Ese es el Me drama. había, Van a ceder 2 comisiones, ¿es cierto? pensé que me, No, que me no habían, más. me habían salteado, pero No, a ver, Solo le en corresponde el caso 12. anterior, dejando claro, porque creo que después le va a tocar a Víctor Andrés, porque ahora no, nos hemos salteado a él, nosotros seguimos con la tranquilidad del trabajo que venimos haciendo en la campaña y de la extraordinaria respuesta que tenemos en la calle con la gente. O sea que por ahí me refiero a la encuesta última, esto recién empieza, vamos a ir con la tranquilidad que siempre hemos tenido. Punto 2, algunos se asustan por la mayoría, ¿no? En cualquier país podría ser algo absolutamente normal Pero que un ¿cómo partido no apueste asustarse? a Pero la ustedes tienen un mayoría, ¿no? pasado Claro. complicado. No, yo creo que el pasado, Aldo, yo estoy viendo el presente. Hoy día Fuerza Popular tiene 36 parlamentarios. Le consta a Víctor Andrés, le consta a Mauricio Mulder, que los 36 parlamentarios nunca, por ejemplo, han querido desestabilizar jamás al gobierno actual. Retiraron la firma para no censurar al ministro Cateriano, que no es muy amigo de Fuerza Popular. Está de presidente del Congreso, un congresista de primer nivel, claro, pero que también no es tampoco que haya sido muy amigo de Fuerza Popular, me refiero a Iberico. Es decir, hay muestras democráticas. Keiko Fujimori ha sido congresista con con los 3 y sabe que se requieren hacer consenso. Nosotros, y te lo firmo nuevamente, lo mismo que he hecho Keiko en el debate, nuestros 71, 72, 68 votos solamente van a estar ahí para hacer puentes, tender comunicación con las demás bancadas. Hoy día Fuerza Popular, siendo la primera fuerza oposición, este gobierno, al que apoyaron varios grupos que también están presentes, los pasaron por encima, no le dieron ninguna, le dieron las comisiones que dejaron los demás grupos. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a dar como corresponde, proporcionalmente las comisiones que corresponde a cada grupo. Es más, acá hay 2 grupos, de 2 connotados a más buenos amigos y parlamentarios, que vamos a tener que cambiar el reglamento empezando con una actitud democrática, porque si son 5, el reglamento no les permite ser hoy día un grupo parlamentario, y tienen que ser grupo parlamentario, de 5 cada Estás uno. hablando del APRA Y y del del APRA y Partido Acción de Popular, Acuña. los 2 son 5, y el reglamento No, dice Acuña tiene Acción Acción Popular. Popular. y el reglamento te dice 6. Y así siempre vamos a hacer, porque Keiko nos ha enseñado desde que hemos empezado como Fuerza Popular, cuando ella era congresista, yo he dialogado como vocero en mi bancada con ella. Ya. Y Keiko ha liderado, Mónica, déjame terminar esta idea bien chiquita, Keiko ha liderado una bancada de 36 parlamentarios dándole estabilidad política al país. O sea, ¿De no es ganar, que- de ganar no es- ofrecerían carteras a otros partidos? De carteras, eso es un tema que se va a ver Ministeriales. en su... Primero hay que ganar, pero yo quiero decir otra cosa. La lideresa Keiko Fujimori, 36 parlamentarios. PPK no pudo con 12 congresistas. Abandonó la bancada. Pero él fue uno de ellos que abandonó. Nosotros no podemos ver un Tú liderazgo. fuiste uno de los que abandonó, No, o sea, la lealtad se acabó el día siguiente. No, al contrario. Si pusimos a Yehude de vicepresidente, después estuvo el Flaco Eguren de vicepresidente, después Lucho Iberico. Y en algún momento PPK iba a la bancada a visitarnos, las 2 veces que fue. Una, para apoyar a Miguel Castilla, que lo trajo el viceministro, mi amiga Mecha Arauz, para apoyar para el tema de delegación de facultades tributarias. Le dijimos, no, de ninguna manera. Entonces ahí empezaron a haber fricciones. Pero manejar 12 congresistas no es tan complicado. Ahora, Si no puedes manejar 12 fiscalización y congresistas, por lo menos es constitución complicado. van a estar en manos de la oposición. Yo creo que hay comisiones que son importantes, ¿Cuáles? pero no, digamos, constitución, presupuesto, son comisiones que la experiencia parlamentaria te dicen que normalmente las maneja quien gane la presidencia. Ah, y entonces, esperemos el ¿y qué resultado cosa final. es lo que pero le Keiko harían, ha digamos, dicho como- las comisiones de control político, ¿Qué pero son? Mónica, Fiscalización, inteligencia, que tiene que ver con el inteligencia. servicio de inteligencia, la propia Comisión de Acusaciones Constitucionales. Pero Y hay las algo, investigadoras. las investigadoras, pero hay algo adicional, y lo sabe Mulder y lo sabe Víctor Andrés García Belaúnde. El reglamento del Perú está preparado para un Congreso que las minorías tienen opción. Con 32 congresistas yo interpelo ministros, con 32 parlamentarios, con 43 parlamentarios yo armo comisiones investigadoras. O sea, no es que con 77 al otro lado ya no puedo hacer nada. Eso es para los que recién están aprendiendo el Congreso. Ok. No. Víctor Andrés. Sí hay mecanismos para que puedan los otros grupos generar control. Bueno, sí, efectivamente hay mecanismos para que los grupos minoritarios puedan ejercer un tipo de control. Lo que pasa es que no hemos visto una mayoría de 71 o 72, creo que he visto hoy día que ha salido en los últimos En 15 el año años. 95, que tuvieron Así es. 67. Entonces, y con 67 ya imponían su voluntad. Ahora, si este régimen va a ser diferente, Absolutamente. en el caso, por Absolutamente. supuesto, que gane Keiko, por supuesto, bueno, evidentemente ojalá que así sea. Ahora, lo que- Pero da temor, da miedo y los antecedentes no son buenos. Ahora, ¿ustedes estuvieron hablando de una posible alianza con el Frente Amplio, Acción Popular con el Frente Amplio? Bueno, estamos aliados Claro, hasta en el este 28 momento, ¿va a hasta el- continuar hasta esa el alianza? 26 de julio estamos Ya, aliados. pero ¿Van la a ser pregunta casados es, o no?
Bueno, es un matrimonio que ha dado algunos resultados, ¿no es cierto? No lo sé, eso tendrán que decidirlos los nuevos parlamentarios, no nosotros. Bueno, yo continúo, pero tendrán que decidir los parlamentarios nuevos que entran con los Indira, que se ¿qué quedan. tal Galán es Vitocho? ¿Van a continuar con esta alianza? No lo conoce ¿Cómo todo. Nosotros lo tenemos pensado? todavía un proceso de discusión a la interna de la nueva bancada, así que eso creo que va a depender de una evaluación mucho más exhaustiva. Pero Verónica ahora en la República, como acabo de entender, ¿no? Que Mira, la idea... si es para fortalecer el rol de oposición, y ahí yo tomo la palabra de lo que decía el señor Galarreta, nosotros estamos dispuestos a asumir desde el 28 de julio, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización. Creo que esa sería una señal clara de que se busca realmente un equilibrio ¿Sabes dentro lo del que ustedes Parlamento. quisieran? Nos parece que nos corresponde, además siendo la principal fuerza opositora dentro del Congreso, la bancada más numerosa, creo que es lógico que eso tiene que ser así. Vamos a ver si efectivamente ocurre, creo que eso hablaría realmente de una voluntad de darle un equilibrio a este Congreso más allá, ¿no?, de los buenos discursos. Creo que eso sería lo correcto, además. Pero, Bueno, en la pero, actualidad, la primera fuerza opositora es el fujimorismo y nunca le dieron la comisión de fiscalización. Se la han dado Bueno, a esperamos que haya Solidaridad cambios, Nacional. O sea que justamente los demás grupos también podemos presidir la comisión de fiscalización y con mejor experiencia. Hoy día Pero le además tocaba- hay una cosa que hay que añadir, lo que dice Mauricio. Hay que saber fiscalizar. No se puede entregar la comisión a cualquiera. Hay que saber fiscalizar. Ellos Hay saben unos que por saben y ejemplo, otros que no saben los nada. parlamentarios. Vamos a ver quién realmente tiene vocación de fiscalización. Creo que Pero eso no es lo más solamente que tenga importante, vocación, sobre sino todo. experiencia. Así es. Y valentía. Creo que hemos demostrado suficiente valentía en esta campaña y lo vamos a seguir demostrando Bueno, además a lo pero largo del el proceso. Parlamento no segundo. no es una campaña, pues es más que una No, campaña. es mejor que eso, creo. Así No, que es más que una campaña. No, yo digo que Pero- nosotros- pero- no, A ver, es pero más. quien pero toma otra esa cosa- decisión va a tener que ser la bancada mayoritaria, ¿no? Bueno, pero otra cosa, de todas maneras, se ponen de acuerdo la no es, o sea, son 24 comisiones y no es que todas solamente van a dejar 2 para la oposición. O sea, es proporcional. Por lo menos Así hay es 7 u proporcional. 8 que van a ser para los demás grupos. Es proporcional. Y si se crean incluso algunas más, porque siempre se crean más comisiones o subgrupos de Hay trabajo, comisiones hueso, comisiones agricultura. investigadoras. Existe, ¿no? comisiones, Existe no. la acusación de la comisión de ética, la de acusaciones constitucionales, que son también importantes, Interesante, son claro. permanentes y que no entran dentro del cómputo de las ordinarias. O sea que abanico hay. Y yo creo que va a depender de la buena voluntad del fujimorismo. Ese es el gran tema. ¿Van a venir a imponer, a pisar o van a venir a conversar? Eso es Vitocho, todo. ¿qué ibas a agregar? Bueno, ojalá que sea lo segundo más que los primeros, ¿no? Pero hay una cosa que hay que aprobar ahora, que lo ha dicho Lucho Galarreta, que es interesante. Las bancadas que están sean las mismas que duren 5 años. Que terminen. Que Claro. terminen. Porque empezamos hace 5 años, 5 bancadas y acabaron 11. Una estampida. Cuidado. ¿no? O sea, Y esas bancadas es mayor gasto, mayor infraestructura, más asesor, en fin. Más disenso. Exactamente. Las que entran ahora, inclusive con la modificación que le ha planteado, que sean las que se queden hasta el final. Claro, no se puede impedir que uno se cambie de bancada en bancada. Lo que sí se puede impedir es que se creen nuevas bancadas. Ahora, y en eso, por ejemplo, habría fragilidad en grupos como el caso de Peruanos por el Cambio, que, digamos, como bancada política no ha tenido mucha suerte en anteriores circunstancias, porque no era Peruanos por el Cambio, era Así es. una asociación de diferentes grupos. Pero hoy, ¿están ustedes seguros y garantizan que eso Hoy día podría...? Somos un grupo único y y la calidad de la gente que está entrando es agradable. Además, tener compañeros de trabajo como Carlos Bruz, como Cheput, como Guido Lombardi. Pero ellos han Gino pasado de Costa, otras bancadas. Pero son gente con la que se puede trabajar articuladamente. Hemos trabajado Pero muy no de es la una mano. federación de independientes. No, no es una federación de independientes. Entonces estaríamos... Súper independientes. No, no es cierto. Estamos trabajando muy de la mano en toda la campaña, muy coordinados y estaríamos trabajando coordinadamente como equipo. Yo creo que hay aquí una posibilidad muy interesante en la formación. Hay derecho también de formación de nuevos partidos. O sea, A sería ver. tampoco eso limitante para el futuro de otras personas que en el futuro quisieran Tenemos que hacer asociarse, una pausa, pero la pregunta que vamos a dejar en el aire es, solamente hay 2 escenarios, ¿no? O gana Keiko y tendría mayoría en el Congreso y tiene el Ejecutivo, o gana Pedro Pablo Kuczynski con un grupo parlamentario de 19 o 20 personas teniendo que lidiar con una mayoría del Congreso. ¿Cómo va a se va a quedar el manejar Congreso? eso? ¿Cómo funcionaría un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en esas Minoría, circunstancias? va a ser como Belaúnde del primer gobierno. Ya ¿Cómo volvemos se va a con hacer? eso. ¿Cómo sería un congreso, no? Muy bien, estamos de regreso y le tocaba el turno a Indira Wilca, que es hija de un sindicalista que fue asesinado
en los años 80, El 90. 92. 92 fue. Yo le dije a Indira que había conocido muy de cerca a Pedro Wilca, a quien le teníamos mucha estima y tuvo un trabajo muy importante. Se ha planteado la posibilidad, si Pedro Pablo Kuczynski entra a ser gobierno y tiene un congreso de esta naturaleza, ¿cómo actuaría en ese caso el Frente Amplio? Que ha dicho que no va a ser un aval de PPK, que PPK y Keiko es más o menos lo mismo, pero es más fuerte, digamos, el sentimiento anti-Keiko que lo que podría ser anti-PPK. Mira, ¿Cómo funcionarían ustedes? Nosotros hemos dicho que en cualquiera de los dos casos, quien resulte electo, el rol de la bancada del Frente Amplio es ser una oposición fiscalizadora y vigilante, ¿no? Porque como hemos visto siempre, Pero eso siempre lo hace la oposición. las promesas en O sea, campaña... ¿cuál sería la diferencia? Yo creo que una tarea o en todo caso un cambio que tenemos que introducir los nuevos parlamentarios es justamente tener un diálogo permanente con la gente, ¿no? Con la ciudadanía en general, y por eso hemos empezado, apenas acabado el 10 de abril, un conjunto de diálogos en los cuales queremos exponer justamente estos puntos de los que estábamos hablando al inicio, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para llegar a un Congreso, creo que con unas condiciones preparadas para el debate, o sea, algo que ocurre siempre, y eso es parte del desprestigio que tiene el Congreso actualmente, es que se debate de espaldas a la gente. Entonces, temas importantísimos como la reforma electoral, la gente, ni los académicos, ni personas que podrían bien aportar a la discusión no estaban enteradas. Yo creo que eso es fundamental ahora, nosotros lo vamos a hacer, hemos propuesto un conjunto de puntos para el debate, y a mí sí me gustaría conocer previamente cuál es la posición de los parlamentarios o de sus bancadas, en todo caso, sobre temas que son importantes para la gente. Entonces, eso es lo que vamos a procurar hacer, abrir los debates más allá del hemiciclo. Creo que no pueden solamente circunscribirse al espacio físico del ¿Podrían Congreso. asegurar que el Frente Amplio, digamos, tiene una sola visión de la izquierda? Porque da la impresión que tiene dos visiones de la izquierda. O sea, una radical y la otra que podría, digamos, encajar dentro de un diálogo con otras fuerzas políticas. Mira, el Frente Amplio es una síntesis, creo yo, de una tradición de izquierda que tiene además en el Perú hitos muy importantes de lucha, pero también una corriente renovadora que creo que varios hemos empujado, así que yo creo que es importante esa Pero es muy síntesis. amplio, ¿no? ¿Tiene muchas tendencias? ¿Cuántas tendencias tienen ustedes ahora dentro del grupo parlamentario? Está Sembrar, Raíces, Tierra y Libertad. Tierra y Libertad, básicamente esos tres. Y hay liderazgos que no provienen directamente de partidos políticos, pero son... Quintanilla en Puno. Bueno, el señor Quintanilla, por ejemplo, pero sobre todo liderazgos sociales también, que es fundamental. Cuando hablamos de esto de abrir diálogos de cara a la ciudadanía, no se trata únicamente de algo ¿Y por qué bonito Marachín en el los ha discurso. llamado hoy día la izquierda pituca, la izquierda limeña? No sé si lo escuchaste Mira, en yo Canal creo 4. que ese tipo de adjetivos no contribuyen a un diálogo político serio, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿qué planteamos en la agenda? Tenemos una lideresa indígena que ha sido elegida en Ayacucho, una chica joven que va a aportar muchísimo con la experiencia que ella tiene de trabajo de cara a las organizaciones, o sea, no es alguien que lo dice únicamente en el discurso, sino que tiene un trabajo previo. Tenemos un conjunto también de liderazgos del sur, que es además donde hemos tenido una votación muy importante, que van a aportar además en ir construyendo una visión de desarrollo para el país que justamente reclaman estas zonas. Entonces, con ese baja llegamos y con esa voluntad de aportar al diálogo, ¿no? Vitocho, ¿tú crees que se repita el primer gobierno belaundista que no pudo gobernar Belaunde por la mayoría priista? ¿El PPK Bueno. de repente los fujimoristas lo haga? A ver, qué interesante pregunta. Claro, para aclarar el tema, en el 63 al 68, Belaunde ganó el poder, pero no ganó el Parlamento. O sea, en el Parlamento tenía minoría. La mayoría la Puede hacer tenía una analogía el APRA unido con la Unión Nacional Obrerista. Lo que pasa es que yo creo que las posiciones ideológicas y políticas de la oposición de aquel entonces eran mucho más notorias que con el gobierno de Belaunde que lo que pueden ser ahora. Yo creo que acá, entre PPK y Keiko, estamos hablando del mismo escenario y la misma, digamos, el mismo espacio político Uy, eso te y cayó, económico. Mecha. A ver, Eso te a ver, cayó. vamos, ahí vamos. Entonces veo Eso te que cayó no va a haber, directo, no creo que haya ese Es que, enfrentamiento. bueno, A el ver, Frente Amplio es también ha dicho que es curioso más o menos porque- lo mismo, ¿no? A ver, es curioso porque la historia lo dice, ¿no? Pero Pablo Kuczynski fue ministro con Belaunde en su primer gobierno y en su segundo gobierno. O sea, la No, no, no. afinidad era el primero mucho no más fue. cercana. En el primero no. Está en el BCR. No, En el primero no. BCR, Estaba en el primero- Banco Central. el primero no, solamente Pero en no, el fue segundo. ministro de Energía, o sea, estaba en un espacio bastante cercano, muy admirando y queriendo mucho a Belaunde, o sea, más cercano a Belaunde,
de lo que podríamos ahora... Barnechea, que ha sido aprista, que ha sido velasquista, que ha sido un montón de cosas. Pero en esa época, cuando fue Kuczynski ministro de Belaunde, era peruano. No Es había, peruano. no había jurado. Por eso le va a costar trabajo No había votar jurado por lealtad aquí. a la bandera norteamericana. Bueno, es Eso no peruano. cambió, eso hizo que cambie. Es peruano, de no posición. cambió. Y Por él eso ha vuelvo a trabajado. preguntar, ¿por quién va a votar Vitocho? Porque Es no, curiosísimo. va a estar Yo en voy un a decir problema. lo que mi partido diga. Ya, yo voy a ok. ser, yo soy un hombre de partido y mi partido tendrá que decidir cómo votar. Pero simpatía por Mesías Pedro Guevara te va a dar Pablo. la no, consigna. el ¿Y tú coincides, Mauricio, que son lo mismo el fujimorismo que PPK, lo que ha dicho? Yo no veo ninguna diferencia en el campo ideológico, ¿no? Para mí son dos partidos de derecha. Pero creo que PPK es más democrático, ¿no? Porque el fujimorismo todavía le debe al país, creo yo, un acto de perdón por el golpe de Estado del 5 de abril. Hasta ahora la palabra perdón del golpe de Estado no la pronuncian. Y creo que deberían, porque ya ha avanzado lo suficiente Keiko en decir muchas cosas que son interesantes, democráticas y avanzadas, pero el golpe del 5 de abril no puede todavía quedar como que se hizo porque las necesidades de ese momento lo justificaban, ¿no? Ese argumento ellos lo tienen que, digamos, guardar y decir, no que no lo volverán a hacer, sino que no debieron haber hecho ese. Y ese es un elemento importante, aunque parezca simbólico, ¿no? Porque lo que no son, digamos, casi Está las mismas aludido, personas. Pero Fuerza sí eso- Popular, pero nos gustaría después que comentaras lo que acaba de decir Mauricio, ¿no? Ya, pero lo que yo quiero decir es que eso simplemente, esas son disquisiciones de carácter político. No veo diferencias en lo ideológico, y está bien que no haya pues mayores diferencias en lo ideológico, porque lo que está primando parece es un sentido mucho más práctico de las cosas. En el caso de PPK, yo sí he señalado que tiene más que el fujimorismo una concepción de federación de independientes, y entonces si ganan Frase de Andrés Taussig. pueden tener diferencias de criterio porque la mayoría provienen de otras organizaciones. En el caso del fujimorismo no vienen, salvo Lucho Galarreta, que ha estado en otras, pero son muy pocos. La mayoría no provienen de la política. Yo he revisado la mayoría de los currículums de los que están ingresando al Parlamento por el fujimorismo y son personas que vienen de la industria, ¿no? Del emprendedurismo, Ahora cabe recordar que del comercio. Federación de Independientes fue una frase de Tausen aplicada Ah, al Acción Popular, sí. belaundismo. Bueno, es que era una federación de independientes. Pues, Galarreta, todo lo que Siempre han ha dicho habido. ustedes, que son iguales Es una al... federación de dependientes de Alan. de Haya de la Torre, sí, con mucho... y a No, mucha de honra. Alan. Bueno, ahora ya no quieren hablar de Alan. bueno, A ver, ¿ustedes son iguales a No, Cuchillo? creo que es más con Vitocho, con Mauricio, y no voy a dejar de decirlo, Fuerza Popular, el PPC-APP, peleamos, por ejemplo, el tema de las AFP, cuando más bien Pedro Pablo estaba a favor. Y recordará Víctor Andrés todo el pleito que hemos hecho, no solo por el tema de evolución, por la reforma que Castilla hizo pésima en el año 2012. Así que tenemos bastante diferencia. Solamente el sentir de Keiko Fujimori, que no ha hecho un plan de gobierno del escritorio, y ha hecho un plan de gobierno viajando 4 años y medio, escuchando a todas las organizaciones sociales, escuchando no solamente a quienes simpatizan con el Fujimorismo, al contrario, escuchando a quienes no simpatizan con el Fujimorismo o tienen una visión diferente, con pequeños industriales, con mineros informales. Es decir, el trabajo de Keiko Fujimori, que saludo a quienes lo reconocen, porque los 73 tampoco caen del cielo, es un trabajo que yo he encontrado estos 3 meses y medio que vengo haciendo campaña, encontré un trabajo fuertísimo que ha hecho Keiko Fujimori. Pero los liderando una hechos organización simbólicos política. a los que ha aludido... Lo que dice Mauricio, yo creo que Keiko ha marcado ya una línea bastante clara. Si lo que Mauricio nos dice, hay que pedir perdón, yo creo que no tengo ningún problema de decir que hay que pedir perdón por algún hecho que no puede volver a repetirse. Keiko ha marcado la línea clarísima. Hay mucha gente que lo ve diferente. Pedro Pablo en el mitin del 2001 no solo hablaba de Keiko, hablaba de Alberto Fujimori, decía ¿quién acabó con el terrorismo? Y la gente le gritaba, ¿no? ¿Quién puso la luz? La gente le gritaba. Pedro Pablo, acá está el video, que creo que ya lo han viralizado por ahí. Pero sí tenemos nosotros claro la nueva generación, la generación que está con Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, ha demostrado, tanto Keiko como el grupo, credenciales democráticas absolutas. Y vuelvo a repetir, hoy día, el Congreso hoy día, los 36 miembros de Fuerza Popular hoy día, y quienes estamos asumiendo este reto, y vamos a asumir este reto con 70 y tantos parlamentarios, no tengan la menor duda, y estamos hablando de un momento histórico, Mónica, En cuestiones de- la responsabilidad democrática y además de la responsabilidad no solamente, sino lo de la gran oportunidad a la que hace referencia, por ejemplo, Mauricio, la gran oportunidad de Fuerza Popular
desde el Ejecutivo, porque el Ejecutivo no necesita el Parlamento, por ejemplo, para poner agua, desagüe, postas, que es lo que quiere hacer Keiko, carreteras para los agricultores, pero desde el Parlamento para hacer más institución, más democracia, y ese es el rol histórico que nos va a tocar devolverles a las próximas generaciones. Quiero preguntarle a Mercedes Arauz, en cuanto a propuestas y plataformas, ¿cuáles serían las 3 principales diferencias entre un plan de gobierno y otro? Porque, mira, en principio el plan es bastante completo y además tiene acciones muy concretas. Tenemos en el tema social, obviamente una cercanía en los temas de inversión social, no hay duda que ellos lo han puesto, pero si hay algo que nosotros sí tenemos diferencias, es que tenemos mucho más énfasis en los temas de anticorrupción, que nosotros sí respetamos los derechos humanos, y aquí hay una claridad. O sea, nosotros, por ejemplo, ya, pero salimos... ¿cómo se traduciría, Por digamos, ejemplo, en una a ejecución? restituir los derechos, ¿puedo terminar? Restituir los derechos de las mujeres, por ejemplo, que fueron afectadas por las esterilizaciones forzadas, que aquí no lo quieren reconocer, dicen que a lo más de repente hay 30 personas, eso es lo que ha dicho la señora Fujimori, no lo he dicho yo, lo ha dicho públicamente. No, eso es falso. Cuanto más habrá de 30 personas, cuando la muestra está que hay muchísimas más mujeres que fueron afectadas. Eso es un atropello a los derechos humanos que tiene que ser restituido. Y ahí nosotros tenemos un planteamiento. ¿La dúplica? No, yo le invito a que lea el plan de gobierno de Fuerza Popular. Está exactamente... Pero si hay declaraciones de Keiko en ese sentido. Las declaraciones de Keiko están en el sentido simplemente que ahora hay gente que se está acordando de las esterilizaciones. Pero habló de un número mucho menor 5 al años universo. el gobierno. Es que así sea una, Mónica. No, así yo lo sea sé, una, pero estoy ratificando que ha para habido esa Keiko declaración. Fujimori, así sea una, y para Fuerza Popular, merece toda la reparación que tiene que hacer el Estado. O sea, yo no sé con quién compite Pedro Pablo y mi querida amiga Mecha Arauz, porque ella dice, nosotros respetamos los derechos humanos. Bueno, nosotros también, ¿ah? O sea, no sé, salvo que esté hablando de no sé de qué época o de qué país, pero nosotros respetamos los derechos humanos. Keiko Fujimori jamás ha violentado un solo derecho. Keiko Fujimori jamás ha violentado un solo derecho humano. Jamás, nunca. Entonces, si no Hoy queremos... día Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que es más o menos lo mismo ¿Quién? ¿El que nos Alberto apoyó en el Fujimori 2011 que Keiko o Fujimori. No puede ser. Bueno, Incluso suscribió toda la declaración de Vargas Llosa, El artículo de la hoy. noche gris. no sé bueno, cómo. el caso de Mario yo lo entiendo, ¿no? Él está todavía está viendo su romance, su tema, y él tiene un tema particular con Keiko Fujimori. Yo la verdad lamento, yo tenía 17 años, era bien pulpín en esa época cuando caminamos, me acuerdo de Barranco para pedir que no se retire a la primera vuelta, me acuerdo hace años, ¿no? Lamento haber apoyado alguna vez a una persona que tiene ese sentimiento tan enconado. Él no sabe, por ejemplo, si en Huancavelica hay agua, si hay postes, él simplemente no quiere que gane Keiko, punto. No le interesa saber el plan de gobierno contra la lucha a corrupción que tenemos nosotros. A ver, no le yo interesa pregunté saber lo de a- seguridad ciudadana que tenemos nosotros, simplemente que no gane. Pero nosotros, en el caso de esterilizaciones forzadas, hemos planteado claramente que debe totalmente Ya, yo le a pregunté todas a las personas. Mercedes Y Arauz la Comisión sobre de la 3 Verdad también. diferencias entre un plan y el Sí, otro. sí, por supuesto, ¿no? pero Y que dice, ese es nosotros esa es creemos en una. los derechos humanos, entonces no sé con quién está Ok, compitiendo, con nosotros faltan también. 2 para ver si aludimos. Para poner uno de los temas es ese, ¿no? Por ejemplo, el tema del Consejo Nacional de Magistratura es un pedido urgente para mejorar el tema de seguridad ciudadana. Ellos parten el tema de seguridad ciudadana básicamente con sacar a los militares a las calles, ¿no? Que es una actitud, me parece, que no corresponde a nuestra realidad. Otra Nosotros vez podemos falso. hacer un trabajo en No serio. hemos dicho eso. Eso está. ¿Puedo terminar? Gracias. Ah, no, me estaba diciendo. ¿No? Entonces ahí está un tema donde el tema de seguridad, por Ya, ejemplo, Consejo parte por un Nacional- cambio de la magistratura, que hay que el cambiar. enfoque es distinto, que uno va Ya. a los militares y el otro va Claro, a ok. son más enfoques estructurales. Ya, diferentes. y una tercera. Y hay otros enfoques más, o sea, el tema económico mismo, nosotros estamos planteando cambios en materia tributaria para facilitar y reducir los costos a las empresas, para desarrollar el agro con mayor capacidad técnica. O sea, hay varios elementos de la parte Ok. económica en las cuales nosotros estamos planteando cosas que son diferentes. ¿Ustedes ¿no? ven diferencias en términos así claros entre una propuesta y otra? ¿Entre la de ellos? Sí. Pero No, como lo dije hace un ratito. No, pero digamos, en perfiles ya uno más democrático, uno menos democrático, según ven ustedes, pero en términos de plan de gobierno, No de veo mayor propuestas que diferencia, se... pero lo que yo sí veo es la posibilidad de un escenario de polarización en el país. Gane cualquiera de los dos, ¿ah? Porque PPK de presidente y un Congreso manejado por el Fujimorismo, choque de poderes. Keiko de presidenta y el Congreso manejado por ella misma, choque de Ahora, sociedad, porque va a haber una polarización y quería sin duda se va a preguntar- trasladar a la calle un alto nivel de confrontación contra el gobierno. Yo te quería Entonces, preguntar, Mauricio, ¿no crees que este Congreso está mejor en cuanto a composición? Porque ahora he visto que has estado analizando a los que han entrado. ¿Está bastante mejor en calidad, en preparación que el Congreso anterior?
Sí, parece que sí, pero como te digo... Tú ves las listas en general de los de la 73 izquierda, de que ellos, veo en en general, el todos están más fujimorismo, preparados. no veo perfiles políticos, o sea, personas que hayan estado antes en la política. Entonces es bien difícil desentrañar qué tipo de carácter tiene. En lo que es el Frente Amplio, en lo que es Acción Popular, sí veo personas que ya tienen cierta trayectoria, más conocidos, en PPK Ok. también. Ahora, Pero entonces, sobre lo ojalá, mismo, ¿no? o sea, diferencias, porque es decir, la gente lo que quiere saber es cómo se enfoca no solamente los involucrados, sino los otros que eventualmente lo van a sabe. ser votantes entre un lado y el La otro, gente lo ¿no? sabe. No, yo, sí hay- yo creo que hay, coincido que no hay casi diferencias, ¿no? Es casi Ya. una elección En interna, en las ¿no? propuestas tampoco. Sí. Bueno, por ejemplo, veo que algunas diferencias se están tomando recién a última hora, ¿no? Y también algunas antes, ¿no? En el sentido de que el tema de las AFPs, el señor Torne, que es el jefe del plan de gobierno de PPK, cree que la ley de devolución de los 95% de tus aportes a las AFPs cuando cumples 65 años es improcedente, que es un Sí. peligro. Él Que ha declarado acabaría con eso, el sistema. Que acabaría con el sistema. Eso no lo hemos dicho Pero Klimper nosotros. también ha dicho. Eso lo ha hecho Klimper y lo que Klimper nosotros No, lo ha decimos- dicho Ahí está el Torne, presidente, vaya. lo ha dicho No. Torne el 25 de enero pasado en el libro de gestión. Por la idea es tener Estoy- un sistema, un cambio Bueno, integral bueno, pero de todo él el se tema de las opone. FP. Claro, Yo Pero estoy sí de se ven acuerdo. diferencias. Por ejemplo, ellos plantean bajar impuestos, el fujimorismo no. Pero tampoco plantea cómo bajarlos, ¿ah? Pero habla de bajar el Habla IGB del bien IGB, fuerte. ¿ah? ¿ah? Sí, pero el puntos. tema no, pero el tema no es bajarlo, sino A ver. es qué hace con el impuesto a la renta que se bajó antes y La- queda la por un misma- hueco de 4.000 millones de soles. Y finalmente el tema del gas, que veo que hay una diferencia también en el tema del gas y en el tema de las concesiones, el tema de los intereses que no quieren regularse, que no quieren vigilarse, que no, No, quieren al contrario. intervenirse. A ver, vamos a Entonces, darle la palabra. Yo creo Mira, que y hay la algunas misma diferencias, pregunta. hay algunas Sí, con esto diferencias. ya cerramos el bloque. Sí, más allá de digamos, del tema de democracia, ¿cuáles son las diferencias que se ven? mi diferencia. O, en todo caso, ¿qué es lo que se espera en este debate, en esta discusión? Yo creo que no hay un esfuerzo claro por diferenciarse. O sea, es clarísimo que se mantiene una coincidencia enorme en varios asuntos de gobierno y a nivel político también. Entonces, claro, ahora el señor Galarreta señala una serie de cosas sobre su posición en relación a ciertos temas, pero yo creo que el fujimorismo, claro, se vuelve antifujimorista en época de campaña, ¿no? Pero durante el tiempo que les toca hacer gobierno, validan lo que ha ocurrido durante los 90, insisten en reivindicar al señor Fujimori el 5 de abril, las esterilizaciones, diciendo que son hechos menores o errores o accidentes o qué sé yo. Entonces, A ver. yo sí creo que Déjalo a Galarreta, eso a ver si es entiendo. claro Para que que en responda. campaña se dicen un Sí. montón de cosas, adoptan un disfraz antifujimorista, pero por ejemplo tenemos a un señor como el señor Becerril que dice que a él no le va a preocupar hacer diálogo con los grupos minoritarios. O sea, ya de arranque creo que están marcando realmente el verdadero accionar que van a tener dentro del Ok, Congreso. vamos a A dejarle ver, Lucho, responder. que te ha caído fino. A ver, No, contesta. tranquilo, esa es la democracia, ¿no? Y así que, y creo que Keiko ha marcado la línea, yo estoy transmitiendo lo que ha marcado Keiko, que es el diálogo, que es los puentes, pero se han dicho cosas que no son tan exactas, ¿no? Yo lamento que siempre vayan hacia el pasado, porque la candidata es Keiko Fujimori, ¿no? Que las mujeres hablen del dolor de mujeres cuando ya se ha dicho que nosotros vamos Pero el a presente cumplir... siempre es un producto de una No, está historia, bien, ¿no? perfecto, pero hablemos del presente, salvo que no tengan propuestas para el presente ni para el futuro, ¿no? Nosotros hemos hablado, y lo conoce Víctor Andrés, lo sabe Mauricio, de reformas completas en el sistema previsional, no solamente público y privado. Nosotros hemos hablado de soltar militares a la calle, o sea, eso está perdido. Lo que hemos hablado es que las instituciones públicas tienen policías que deberían tener militares resguardando las instituciones públicas para tener más policías en la calle, que no es sacar a los militares a la calle, que son dos cosas diferentes, creo que no nos están entendiendo nuestros contendores. Pero no solamente eso, Fuerza Popular, y vuelvo a repetirlo, ya ha marcado una línea y una visión de carácter democrático. Nosotros tenemos propuestas para los agricultores. Nosotros hemos hablado, sí deben haberlo escuchado, de 2 años de tributación cero para las pequeñas microempresas para que se formalice. Entonces, sí hay propuestas también de carácter económico. Pero a mí me gustaría que debatamos con el tema de nuestras propuestas y nuestro candidato. La candidata es Keiko Fujimori, que ha señalado que a todas las personas Ok. que hayan tenido algún problema Sí, el de tiempo violación de nos está derechos ganando. se le va
hacer como corresponde un Estado de Derecho. Pero Definitivamente si se sea siguen refiriendo una o a las 10 violaciones a los o 100 derechos humanos personas, como ¿no? pasado, ahí tienen un problema de saque. O sea, no pueden seguir hablando de lo que está pendiente de Lo que resolver en la nosotros justicia. estamos hablando Los del procesos de las presente elecciones y de lo que hay que están hacer vigentes. hoy día. Por Sería eso, interesante por que eso, se cuando comprometieran seamos a reparar, gobierno, por pero ejemplo. yo los invito a que Así, lean, eso se va a reproducir todo los el invito tiempo. a que lean el plan de gobierno, las primeras páginas sobre derechos humanos. Creo que ahí hay un error, o no lo han leído, o la obsesión de tratar de ser antis no les dejan ver primero el plan de gobierno. No, tienen que asumir un compromiso claro para defender los derechos humanos. Bueno, no sé, aquí Ahí alguien está distraído. Ahí le está enseñando cómo Turner está en contra de las Mira, AFP. en el tema de las AFPs, ahí no han la reforma que acaban de hacer no ha afectado para nada el sistema de AFPs. Lo único que ha hecho es que una renta vitalicia puede ser electiva o no. O sea, en realidad no han hecho ninguna Ok, reforma. tenemos que ir O sea, al que corte. hay que hacer una reforma En fin. integral y en eso sí estoy de acuerdo Todavía con, nosotros no hemos sido ni siquiera Diego Vitocho, que vamos a hacer la reforma. Bueno, esto es solamente una muestra representativa de lo que puede venir en el Congreso a partir del Pero 28 la de gente sí julio. conoce la diferencia, Mónica. Acuérdate que la gente, Ok. la gente sabe Bueno, que van a sí, tener que podemos probarlo hacer las obras finalmente. para la población, agua, saneamiento. Vamos a llegar a la población. la visión, Muchas gracias. La visión Con de todos Choquehuanca, los San servicios. Isidro, con la visión A del los 5, pueblo. muchas gracias por estar con estamos nosotros. trabajando con la gente del pueblo. Vamos a hacer una pausa, gracias. ya regresamos. Bueno, lo de Dilma. Bien, solamente 20 segunditos. Dilma Rousseff fue aprobado el juicio político En la Cámara Baja. en la Cámara Baja en Pasa al Brasil. Senado. Impresionante, pasa al Senado. Si se aprueba, tendría que suspender la actividad de En presidenta. un mes podría ser que no tengamos, que haya nuevo presidente de Brasil y Michel Bueno, Temer, el ¿no? vicepresidente mientras dura el proceso, si es que se aprueba. Michel Temer, el vicepresidente, Exactamente. asumiría. Muy bien, amigos, hasta aquí llegamos en Sin Medias Tintas. Hasta el próximo domingo. Las Olimpiadas sin Dilma. Chau.